La Biblia, para muchos, es un libro sagrado. Para otros, un compendio de mitos antiguos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, escondidos entre sus páginas, hay secretos escritos no con palabras, sino con la naturaleza, con el tiempo y con el mismo tejido de la vida? Hoy, desvelamos 7 misterios fascinantes que han estado ocultos a plena vista. Prepárate para un viaje al pasado. Estos son 7 enigmas de la Biblia que la ciencia y la historia no pueden explicar. 1. El engaño del número 666. Durante siglos, el número 666 sectario ha sido el emblema del terror, el sello del mal, un número que ha sido temido, evitado y usado como la marca del diablo. La cultura popular lo ha elevado a la categoría de símbolo siniestro por excelencia. Pero, ¿y si el número de la bestia no es el 666? ¿Y si la base de una de las profecías más aterradoras de la historia fuera, en realidad, un error o una manipulación? El único lugar en toda la Biblia donde aparece el número 666 es el libro del Apocalipsis. En el capítulo 13, se nos dice que el número de la bestia es número de hombre, y su número es 666 minutos. Pero en 1999, un hallazgo arqueológico sacudió al mundo académico. En las excavaciones de Oxirrinco, Egipto, se encontró un antiguo manuscrito, el papiro 115, el fragmento más antiguo del Apocalipsis. Y en él, el número de la bestia no era 666, sino 616. Esto significa que la versión original del Apocalipsis, escrita hace casi 2,000 años, tenía un número diferente al que siempre hemos creído. ¿Por qué se cambió el número? ¿Quién manipuló uno de los pasajes más proféticos de la Biblia? La teoría más aceptada es que el cambio se hizo para incriminar a un hombre, el emperador romano Nerón. En la gematría hebrea, un sistema donde las letras tienen un valor numérico, el nombre de Nerón César suma 666. Nerón, conocido por su brutal persecución contra los primeros cristianos, era el enemigo perfecto. Al cambiar el número de 616 a 666, se podía relacionar a un tirano real con la figura del anticristo. Es posible que un copista, movido por el odio y la sed de justicia, alteró el número para señalar al que creía que era la bestia. Este hallazgo no solo cambia un número, cambia la historia de una profecía. Pero el enigma es aún más profundo. Si el 666 es una farsa, ¿cuál es el verdadero significado del número de la bestia? 2. El código de la creación de Dios. En Génesis 2, leemos que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. A primera vista, esto puede parecer una descripción simbólica, pero cuando se analiza desde el punto de vista científico, encontramos un detalle fascinante. Los elementos químicos que forman el cuerpo humano son exactamente los mismos que se encuentran en la Tierra: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esto confirma lo que la Biblia dijo hace miles de años. Pero hay algo aún más profundo, algo que la ciencia no puede explicar: el ADN. En el idioma hebreo, las letras también son números. Si aplicamos la secuencia numérica del ADN al hebreo, encontramos una palabra, Yahweh, el nombre de Dios. Llevamos la firma del Creador en nuestro cuerpo. El enigma del nombre escondido. El ADN tiene un código de 4 bases nitrogenadas. Los científicos han descubierto que, en el orden en que se distribuyen las bases, se repite un patrón numérico: 10, 5, 6, 5, un patrón que no tiene una explicación biológica. Pero el misterio se profundiza cuando tomamos esos números y los traducimos al hebreo. El número 10 se corresponde con la letra Yod, el 5 con la letra E, el 6 con la letra Bab, y el 5 de nuevo con la letra E. Al unirlas, forman la palabra YHVH, que en español se traduce como Jehová o Yahvé, el nombre de Dios. Es como si la fórmula misma de la vida, nuestro ADN, lleva incrustado el nombre del Creador. No es una coincidencia, es una firma. Una prueba que, para muchos, demuestra que el hombre no es el resultado de un accidente, sino de un diseño inteligente. 3. El misterio de la sombra que retrocedió. Hemos viajado a través de códigos ocultos, de barcos que desafían la ingeniería, y de profecías que se cumplen al pie de la letra. Pero hay uno que la historia simplemente no puede explicar. Se encuentra en el libro de Isaías,
y nos habla de un milagro que manipuló el tiempo mismo. El rey Ezequías estaba muriendo. El profeta Isaías le anunció que Dios le concedería 15 años más de vida. Para que Ezequías no dudara de esta promesa, Dios le ofreció una señal asombrosa. Podía elegir entre dos opciones: que la sombra de un reloj solar se adelantara 10 grados, o que retrocediera 10 grados. Ezequías, sabiendo que adelantar la sombra era algo común, eligió la segunda opción, la imposible. El pasaje de la Biblia dice que la sombra en el reloj de Ahaz retrocedió 10 grados. Para la astronomía moderna, este evento es una imposibilidad absoluta. Sin embargo, no hay registros históricos o geológicos de un evento catastrófico global en la época del rey Ezequías que se asemeje a una alteración de la rotación de la Tierra. Ninguna civilización antigua, desde los chinos hasta los egipcios, registró un día o una noche inusualmente larga. El misterio de la sombra que retrocedió no es solo un relato de curación, es una prueba de que, a veces, lo inexplicable se encuentra en los detalles más pequeños. 4. El código oculto de Génesis 5. La Biblia comienza con una lista que, para la mayoría, es simplemente aburrida: la genealogía de Adán a Noé en Génesis 5. 9 nombres uno tras otro, una secuencia que parece carecer de sentido o propósito más allá de registrar la descendencia. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, escondido a plena vista en esta lista de nombres, se encuentra un mensaje codificado que revela el plan de salvación de la humanidad? El secreto reside en el significado de cada uno de esos nombres. En el antiguo hebreo, los nombres no eran solo etiquetas, eran descripciones, oraciones o profecías. Si traducimos el significado de cada uno de los nombres en la genealogía, la historia que se nos cuenta es asombrosa. Adán significa hombre. Set significa puesto o designado. Enos significa mortal, débil o sufriente. Cainán significa aflicción o pena. Maalaleel significa el Dios bendito. Jared significa descenderá. Enoc significa enseñanza o comienzo. Matusalén significa su muerte traerá o cuando él muera, vendrá. Lamec significa desesperación o fuerza. Noé significa consuelo o descanso. Si lees los significados de los nombres en orden, descubrirás una frase que ha asombrado a los estudiosos durante siglos: el hombre es designado mortal y sufrirá pena, pero el Dios bendito descenderá enseñando, y su muerte traerá desesperación, pero luego consuelo. La profecía parece narrar la caída del hombre, su pecado y su sufrimiento, pero también la promesa de un Redentor que vendrá. Es un resumen del Evangelio, la historia central de la Biblia, escondida en los nombres de los patriarcas mucho antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. No es una interpretación forzada, es una simple traducción que, sin querer, revela un plan divino incrustado en la misma fundación de la historia de la humanidad. Este código es un misterio que desafía la lógica. ¿Cómo es posible que los nombres de 10 hombres, seleccionados por sus padres a lo largo de 1,600 años, se unan para formar un mensaje tan perfecto y tan profundo? No parece una coincidencia. Es como si Dios, al inicio de la humanidad, hubiera dejado su firma, una prueba de que cada evento en la historia ha sido parte de un plan maestro. Es un enigma que nos demuestra que la Biblia no es solo un libro de historia, sino un lienzo donde cada detalle cuenta una historia mucho más grande. 5. El misterio de las 7 iglesias, un código profético a través del tiempo. El libro del Apocalipsis, el último de la Biblia, está lleno de visiones aterradoras y un simbolismo complejo que ha desconcertado a los estudiosos. Pero antes de las bestias y los jinetes del Apocalipsis, hay un mensaje oculto en el inicio del libro. Juan, el apóstol, recibe un encargo divino: escribirle a 7 iglesias de Asia Menor. A simple vista, estas cartas parecen ser mensajes para comunidades de hace 2,000 años. Pero si miras más de cerca, descubrirás que esconden un código profético que revela la historia de la humanidad a través de los siglos. Cada una de las 7 iglesias, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, recibe una advertencia y una promesa. Pero los teólogos han notado algo fascinante: el carácter de cada iglesia,
sus luchas y sus fallas, parecen alinearse con 7 periodos distintos de la historia de la Iglesia cristiana. Es un misterio que ha llevado a muchos a creer que estas cartas no eran solo para la gente de la época de Juan, sino para nosotros. El enigma de los espejos proféticos. Efeso, la iglesia que perdió su primer amor, representa a la iglesia primitiva que abandonó su pasión inicial. Esmirna, la iglesia perseguida, refleja los primeros siglos de persecución romana contra los cristianos. Pérgamo, la iglesia que se casó con el mundo, simboliza la era en que el cristianismo se convirtió en la religión oficial de Roma, comprometiendo su fe. Tiatira, la iglesia de la corrupción, apunta a los siglos de la Edad Media, marcados por la oscuridad y la inmoralidad. Sardis, la iglesia que estaba muerta, describe el periodo de la Reforma, una iglesia que tenía un nombre pero carecía de vitalidad espiritual. Filadelfia, la iglesia de la fe inquebrantable, simboliza un periodo de renacimiento espiritual y misiones. Y finalmente, la Odisea, la iglesia tibia, representa la última etapa de la historia, caracterizada por la autosuficiencia, la riqueza material y la apatía espiritual. La relevancia para nuestro tiempo. Este no es un código forzado. Es un misterio que nos obliga a preguntarnos, ¿cómo pudo Juan, hace 2,000 años, describir con tanta precisión las características de cada era en la historia? Este código, este lenguaje secreto, nos demuestra que la Biblia no es solo un libro del pasado, sino también un mapa del futuro. Nos hace ver que las promesas y las advertencias de esas cartas se aplican a nuestra vida hoy. 6. El enigma de Sodoma y Gomorra. El relato de la destrucción de Sodoma y Gomorra en Génesis 19 es uno de los pasajes más dramáticos y aterradores de la Biblia. La narrativa es clara: Dios, enfurecido por la depravación de las ciudades, las consume con una lluvia de fuego y azufre del cielo. Es la historia del juicio divino en su máxima expresión. Pero, ¿qué pasaría si la ciencia, con sus herramientas modernas, pudiera ofrecer una explicación para un evento tan milagroso? Durante décadas, arqueólogos y geólogos han buscado incansablemente la ubicación exacta de estas ciudades. La mayoría de los expertos las sitúan en la región del Mar Muerto, en lo que hoy es el territorio de Jordania. Y fue precisamente allí, en un sitio arqueológico conocido como Toul el-Hammam, donde un equipo de la Universidad de Bristol hizo un descubrimiento asombroso. Los estudios revelaron que esta antigua ciudad de la Edad del Bronce fue destruida no por una guerra o un terremoto, sino por un evento de calor extremo. El asombroso descubrimiento y su misterio. Los hallazgos eran escalofriantes. Las rocas del lugar estaban fundidas, el barro se había convertido en vidrio, y los esqueletos de los habitantes mostraban signos de quemaduras instantáneas. No había rastros de una invasión o de un terremoto masivo. La única explicación posible para un evento tan catastrófico era una explosión aérea masiva, similar al evento de Tunguska en Siberia en 1908. Fue un fenómeno natural o la manifestación de un juicio divino. La ciencia puede describir el evento, pero no puede explicar su propósito. Es un enigma que nos demuestra que, a veces, las historias más antiguas tienen una base en hechos reales que la ciencia apenas empieza a comprender, y nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de que el universo mismo esté regido por fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. 7. El reloj de Daniel, ¿una profecía que detuvo el tiempo? La Biblia está llena de profecías, pero pocas han sido tan detalladas y precisas como la que se encuentra en el libro del profeta Daniel. En el capítulo 9, Daniel recibe una revelación asombrosa, las 70 semanas proféticas, un periodo de 490 años que, según muchos estudiosos, no solo pediría la llegada de un Mesías, sino también su muerte. La profecía comenzaría con la orden para reconstruir Jerusalén. Y aquí es donde el enigma se vuelve fascinante. Los historiadores han rastreado esta orden a un edicto del rey Artajerjes de Persia, emitido en el año 457 a.C. Cuando sumamos las 69 semanas proféticas, lo que equivale a 483 años, la línea de tiempo nos lleva a una fecha asombrosa, el año 27 después de Cristo, el momento exacto en que Jesús comenzó su ministerio. La profecía no solo predijo la llegada del Mesías, sino que también nos dio la fecha de su manifestación pública. El enigma se profundiza. La profecía continúa, diciendo que el Mesías sería cortado.
Esto se cumplió con la crucifixión de Jesús, exactamente a la mitad de la última semana profética, 3 años y medio después. Pero aquí está el verdadero misterio. Si el calendario divino se cumplió con la llegada y muerte de Jesús, ¿qué pasó con el resto de la última semana? ¿Y por qué el reloj profético parece haberse detenido? Muchos estudiosos creen que esta última semana, un periodo de 7 años, está aún en el futuro y representa los últimos tiempos de la humanidad, que traerán una gran tribulación. A lo largo de este viaje, hemos explorado enigmas que desafían la lógica, desde mensajes ocultos en nombres hasta eventos astronómicos que la ciencia no puede explicar. Pero de todos los misterios, el más profundo y el más personal es el que nos concierne a nosotros, hoy. La profecía de Daniel sobre las 70 semanas, tan precisa en su cumplimiento con la llegada y muerte de Jesús, nos dejó con un misterio sin resolver. Una última semana profética que, para muchos, parece haberse esfumado. La pregunta es simple, pero la respuesta ha dividido a teólogos durante siglos. ¿Qué pasó la última semana? ¿Y por qué el reloj de Dios parece haberse detenido? Algunos estudiosos afirman que esta última semana ya se cumplió. Creen que la crucifixión de Cristo a la mitad de la semana final puso fin a la necesidad de los sacrificios del templo, completando así la profecía. Para ellos, el reloj ha terminado su curso y la profecía ha sido sellada. Sin embargo, otros creen que esa última semana aún está en el futuro. Argumentan que el reloj profético se detuvo tras la muerte de Jesús y que se reanudará en los últimos tiempos. Esta última interpretación sugiere que esta semana final, que durará 7 años, será un periodo de gran tribulación, el ascenso de un sistema de control global y la revelación final del Anticristo. Si la primera parte de la profecía de Daniel fue tan precisa al predecir la llegada de Jesús, ¿por qué deberíamos ignorar la última? Si el reloj de Dios sigue avanzando, significa que la profecía no ha terminado, que aún falta un periodo final. Como dijo el mismo Jesús, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Si vivimos en un tiempo de gracia, esperando a que el reloj profético de Daniel se ponga en marcha de nuevo, tenemos la responsabilidad de estar preparados. Y para entender lo que está por venir, necesitamos el libro que nos fue dado para ese propósito, el Apocalipsis, el último de toda la Biblia. Hemos viajado a través de códigos ancestrales, profecías cumplidas y enigmas que desafían la ciencia. Si este viaje al pasado y al futuro te ha dejado con más preguntas que respuestas, no te preocupes, ese es el punto. El verdadero misterio es que la historia aún no ha terminado. Si quieres seguir explorando estos y otros enigmas que la ciencia no puede explicar, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte a este canal.